Ya. Eh, bueno, la idea es que ustedes vayan participando a través del chat, ya que quizás es la forma más práctica para ustedes que conectarse a través del teléfono. Lo que quieran lo pueden hacer, perdón, a través del micrófono, y si no, van comentando a través del chat y yo voy a ir leyendo sus inquietudes. Igual, no sé si ustedes han visto una barrita que hay acá abajo, que yo la acabo de descubrir, que es una barrita donde sale, no sé si en mi pantalla, pero hay ese signo que al parecer cuando uno chatea significa sí, este significa no, este significa ir más despacio, ustedes me pueden ir diciendo que yo vaya más lento, ir más rápido, y este significa también que necesitan un recreo, sí, no, sí, ya, entonces quizás también pueden interactuar a través de esos monitos que aparecen ahí en, en la pantalla, ¿ya? Como ustedes son más tecnológicos que yo, quizás lo van a comprender un poco mejor. ¿Qué más? Bueno, la idea es que hoy día, el tema de hoy, como se los envíe por el correo, ¿no es cierto?, es hablar respecto a la evaluación psicomotriz. ¿Cómo ustedes ahora van a evaluar un niño? ¿Ya? ¿Cuál es la forma de evaluar un niño? Eh, Entiendo yo que ustedes de manera paralela han tenido como una asignatura de práctica. No sé si estoy en lo correcto, que bueno, esta es la malla nueva. Me gustaría saber si alguien me puede contar a través del chat o a través del micrófono, qué asignatura han tenido respecto a la práctica. Si, por ejemplo, ya han pasado en amnesis, si han pasado un poco de examen físico. Me gustaría saber cómo para poder contextualizar qué es lo que ustedes saben. Ya, si quieren lo pueden escribir por el chat y me cuentan. Ya, porque recuerden que yo no les he hecho tantas clases a ustedes. Entonces, eh, no estoy tan familiarizada con su. Ya, Sí, tuvimos lo de práctica clínica y ahí vimos un poco de lo que era anamnesis, examen físico, bueno, esto, de ficha clínica, estuvimos viendo varias de esas cosas ya. en práctica clínica. Ah, perfecto. Lavado de manos, examen postural. Ah, están bien avanzados entonces. Ah, ¿vieron algo como de evaluación, por ejemplo, de tono, evaluación de fuerza, evaluación de rangos? ¿Esas cosas han visto algo? No, ya, eso no. No, Ya, nada de eso, profe. ya, muy bien. Perfecto. Entonces, ahora la idea es que ustedes vamos a aprender, como les decía, a ver el tema, vamos a ver cómo evaluamos de manera psicomotriz, ¿ya? ¿Cómo evaluamos a un niño? Recordar, ¿no es cierto?, que esta evaluación psicomotriz engloba varios conceptos. Engloba también la parte social, la parte cognitiva, la parte física y también la parte cultural. ¿Ya? Eso es importante porque también tenemos que adaptar nuestra evaluación al contexto, a este territorio en el cual vive un niño, porque si nosotros, por ejemplo, trabajamos con niños de una comunidad mapuche, también tenemos que adaptarnos a ese contexto, ¿ya? Eh, entonces tenemos que mirar, ¿no es cierto?, esta psicomotricidad desde muchos puntos de vista. La semana pasada vimos cuáles eran los factores de riesgo, ¿no es cierto? Y quedó claro, espero, ¿no es cierto?, que sepan que el ambiente es muy importante en el desarrollo. Hablamos que hasta los 3 años, ¿no es cierto?, teníamos un gran desarrollo de nuestro cerebro, se desarrollaban muchas conexiones sinápticas, ¿no es cierto?, y podíamos también dañar a través del ambiente o podríamos alterar, ¿no es cierto?, este funcionamiento. Después de los 3 años ya bajaba esta cantidad de sinapsis y se iba generando como una especie de poda, ¿ya? Y se iban quedando solamente algunas conexiones, por lo tanto también era importante seguir estimulando. Hablamos, ¿no es cierto?, que la neuroplasticidad tiene que ver también con el afecto, con la familia, con el entorno, con la epigenética. La epigenética es un concepto en que los genes se van modificando, se pueden modificar, ¿ya? Y se expresan de manera diferente y podemos afectar una generación respecto a la otra a través del ambiente y todo esto. Hablábamos que todo esto, estos conceptos físicos, cognitivos, sociales, culturales, de neuroplasticidad, ¿no es cierto? Todo esto, al final, se observaba en la conducta o en el comportamiento humano. Cómo nosotros nos comportamos, cómo nos adaptamos al entorno. Que esto tiene que ver con el aprendizaje, con las habilidades sociales, y tiene que ver con un sinfín de cosas, ¿no es cierto? Eso fue lo que hablamos en resumen la semana pasada. Eh,
y habían también factores que eran protectores, como por ejemplo una buena nutrición, una familia bien constituida. Hablábamos de familia no solamente como una familia mamá, papá, hijos, sino que puede ser un cuidador también, y también hablábamos, ¿no es cierto?, de la importancia del ambiente y la estimulación. Que más adelante, cuando veamos ya tratamiento, nos vamos a dar cuenta que también tiene que ser una estimulación controlada, no puede ser una sobreestimulación, porque la sobreestimulación también puede ser perjudicial, ¿ya? Entonces, en base a esta introducción, vamos a continuar con lo que nos convoca hoy día. Ahora, es importante también conocer qué es el retraso psicomotor, porque finalmente lo que ustedes van a hacer, o lo que hacemos nosotros como kinesiólogos, es evaluar si existe o no existe un retraso psicomotor, ¿no es cierto? Entonces, el trastorno o retraso psicomotor, como ven acá en la diapositiva, no es una enfermedad o un trastorno en sí mismo, sino es la manifestación clínica, es lo que nosotros observamos. Y esta observación clínica que nosotros observamos, o sea, es como que estuviéramos viendo el sistema nervioso central, estamos viendo cómo funciona. ¿Y cómo lo observamos? O cómo vamos observando que este sistema nervioso central se ve alterado a través, ¿no es cierto?, de la manifestación clínica, es decir, de todo lo que nosotros tenemos que evaluar. Y esto puede ser dado a través por la genética o factores ambientales, que eso ya lo hablamos en la clase pasada, que tienen una gran incidencia en el desarrollo psicomotor. Entonces, el término desarrollo psicomotor, como ustedes ya lo hicieron, ¿no es cierto?, lo vieron con sus docentes anteriores, va diferenciando cómo va evolucionando este desarrollo psicomotor durante los primeros 36 meses. ¿Ya? Entonces nosotros como kinesiólogos vamos a tener que definir si este desarrollo del psicomotor de los niños a lo largo de su edad, ¿no es cierto?, se encuentra enlentecida, se encuentra anormal, o se encuentra normal, ¿ya? O está acorde a su desarrollo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Existen tablas y medidas que indican la normalidad, ¿ya? Esta información que yo les estoy mostrando es de la Organización Mundial de la Salud y también de algunos estudios que se han realizado. Entonces, estos son como cosas que nosotros no, son como márgenes de la normalidad, o sea, son cosas que los niños deben tener, que esta es la media, o sea, es donde la mayoría, ¿no es cierto?, de los niños se desarrollan, y esto es lo que uno podría llegar a esperar, ¿ya? Porque sabemos que no todos los niños se comportan de la misma manera, pero sin embargo, hay momentos que nosotros no podemos dejar ya, si ya no se observan algunas características, deberíamos preocuparnos y deberíamos derivarlo a un médico, ¿ya? Entonces, la sonrisa, la media, todos los niños aproximadamente adquieren la sonrisa a las 4 o 6 semanas. Si lo hacen antes, fantástico, ¿no es cierto? Pero si ya pasa de las 8 semanas, nosotros podríamos estar pensando que este niño no está dentro de la normalidad, ¿ya? Ahora, más adelante vamos a ver a qué se asocia, por ejemplo, que un niño no tenga una sonrisa. Por ejemplo, un niño que no tiene una sonrisa social puede ser un niño que probablemente pueda tener un autismo o un trastorno específico del aprendizaje, o puede ser un niño que tiene un retardo mental, ¿ya? Entonces, eso es importante, la sonrisa. El acercamiento o prehensión de un objeto, la media, los niños adquieren esto, ¿no es cierto?, que ustedes vieron que la aprehensión de un objeto empezaba a desarrollarse mucho antes, porque antes que el niño agarre un objeto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Primero tiene un contacto visual ojo-mano que se desarrolla a los 2 meses, ¿no es cierto?, comienza, después ya a los 3 meses los niños empiezan a tocar sus manitos, pero ya a los 6 meses un niño es capaz de tomar un objeto y a los 5 meses comienza. Y la media, ¿no es cierto?, es que esto se desarrolla a los 5 meses, fantástico si lo hace antes, pero la normalidad es hasta los 6 meses. Después de esto ya nosotros tendríamos que decir, wow, ¿no es cierto?, algo está pasando aquí que este niño no lo está logrando. La sedestación con apoyo. La sedestación con apoyo es cuando uno sienta a un bebé y el niño es capaz de mantenerse, ya sea con cojines o mantenerse con sus bracitos apoyados adelante. Esto quizás a ustedes le pasaron, porque Lois Blake, que es la autora que ustedes le pasaron, describe que esto se logra a los 5 meses, ¿ya? Pero la media
es que esto se logra entre los 6 y los 7, la mayoría de los niños lo hace. Si lo hace antes, vuelvo a insistir, bien, pero si pasa más allá de los 12 meses, ya, ¿no es cierto?, incluso antes, deberíamos ya, esto es como ya sospechoso. Andar sin ayuda, ¿no es cierto?, caminar sin ayuda, la mayoría logra caminar a los 12 o 13 meses, pero no debería pasar más allá de los 18 meses, ¿ya? Un niño no debería pasar más allá de esto. Palabras referenciales, como no, sí, o algún gesto, ¿no es cierto? Sabemos que el lenguaje se empieza a desarrollar desde el balbuceo, desde los primeros momentos que el niño empieza a hacer algún tipo de interacción bucal, pero tampoco debería ya tener algunas palabras referenciales como mamá, papá, ta, ya, ¿no es cierto? Y algunas palabras más a los 18 meses ya debería decir más cositas. Frases, expresiones de 2 palabras, ya lo normal es que un niño a los 2 años ya diga 2 palabras, quizás pueden ser que no sean muy bien dichas, pero ya no debería pasar también de los 36 meses. Beber de una taza solo a los 15 meses es la media, y no más allá de los 21 meses, es decir, un poquito antes de los 2 años ya debería ser capaz de beber de una taza solo, independiente que se chorree, también se les puede caer un poco se viste solo. Ya a los 3, 4 años ya el niño debería, logran vestirse solito, por supuesto no quizás abrocharse los zapatos, ni abrocharse botones, pero sí las cosas ya más simples como colocarse una polera, colocarse los zapatos, etc. ¿Ya? Y el control de esfínter, la mayoría de los niños, la media lo logra a los 2 años, pero no debería pasar de los 48 meses. Todo esto también tiene, el control de esfínter tiene un proceso cerebral importante que refleja la madurez de un niño. Y aquí no veo el último. Siempre me molesta esta cosita de acá abajo que no alcanzo a ver. No sé qué decir. Oh, oh. Control de esfínter durante la noche. Ya. Perdón. Ya, ahí ven, ¿no es cierto? Ya, y el control de esfínter en la noche también, que a los 4 años y 18, 72 meses debería ya poder controlar. Muchas veces esta media o esto no se logra como uno quisiera, pero tiene que haber un esbozo al menos, no es que lo tenga que hacer perfecto, pero tiene que haber una intención al menos de querer realizarlo. ¿Alguna duda? No sé si alguien en el chat ha escrito. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, ya. Ahí por último colocar una manito o algo que yo pueda saber si me están escuchando, si estoy, y estoy conectada. Ya. Entonces, debe darse atención urgente, ¿no es cierto? A niños que muchas veces, y esto es muy importante, chicos, niños que han logrado cosas, pero que las han perdido, ¿ya? Por ejemplo, un niño que estaba tratando de sentarse solo, pero de repente dejó de hacerlo, como que vaya perdiendo condiciones o actividades o cosas o hitos de desarrollo psicomotor, ¿ya? Es muy grave que un niño pierda cosas. Lo normal es que un niño vaya ganando cosas, no perdiendo. Entonces, pueden ser enfermedades, porque hay muchas enfermedades que son, por ejemplo, están las leucodistrofias, están las distrofias musculares como la de Duchenne, están algunas enfermedades como el Guillain-Barré. Hay muchas enfermedades que pueden causar una regresión del desarrollo motor, ¿ya? Como que retroceda a un niño. Y eso es grave porque significa que puede ser una enfermedad que incluso puede llevar a la muerte en un par de años más. Por ejemplo, los niños con distrofia de Duchenne son niños que nacen muy normales, ¿ya? Pero después de un tiempo, pero tienen una probabilidad, una proyección de vida máxima hasta los 20 años. Ya se van deteriorando con el tiempo hasta que llegan a quedar postrados. Entonces, hay que tener harto ojo con esas cosas. Bueno, ¿cuáles son las causas? No miren todavía acá a la izquierda, sino que miren a la derecha de la pantalla. ¿Cuáles son las causas de retraso psicomotor? RPM significa retraso psicomotor. Tenemos varias causas. Primero,
La primera que se muestra ahí es la hipoestimulación, el déficit neurosensorial, todo lo vamos a ver más adelante, anticipación de un trastorno específico del neurodesarrollo, anticipación de un trastorno motor, anticipación de una discapacidad intelectual o anticipación de un trastorno del espectro autista que el TEA es la sigla que significa trastorno, que es la T, espectro autista y es TEA, ¿ya? Son los niños con autismo. Esas pueden ser las causas de desarrollo psicomotor. ¿Cuáles son las variaciones de la normalidad sin carácter patológico? Significa que si ustedes lo observan, no necesariamente es algo anormal, porque muchos niños hacen conductas atípicas dentro de su desarrollo motor, pero no necesariamente esto es una anormalidad, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no es cierto?, la pinza entre pulgar es así, entre pulgar y el índice, es lo que se evalúa siempre, pero si un niño la pusiera entre el pulgar y el dedo medio, que es este, no estaría mal, es una variación y es parte de quizás falta de ejercitación, pero no es de riesgo que lo haga. Por ejemplo, marchar, caminar sin pasar por la fase de gateo. Muchos niños no gatean, ¿ya? Por múltiples causas. Puede ser porque sean niños que son con un tono más alto, ya que no necesitan ejercitar tanto su musculatura a través del gateo. Pueden ser niños que las madres o la familia, el entorno, les posicionó mucho en estos centros de actividades donde los niños quedan de pie. Puede ser que haya usado andador, ¿ya? Entonces, pero no es patológico, va a desarrollar igualmente los músculos, ¿no es cierto?, después de un tiempo, así que no hay que asustarse si un niño no gatea, hay que tratar de estimularlo, pero por muchas cosas más que quizás vamos a ver más adelante, o quizás ya las vieron, porque el gateo es la primera forma de desplazamiento de un niño, por lo tanto el gateo es fundamental, porque es la primera vez cuando el niño se mueve solo, ¿ya? Y cambia desde un lugar a otro, y eso les da mucha independencia, mucha seguridad, mucha autoestima. Y además cuando los niños gatean, pasan por debajo de los muebles, trepan a otros, avanzan hacia adelante, retroceden, avanzan hacia un lado, se golpean con las cosas, etc. Porque es la primera forma de desplazamiento. Y eso genera nuestras primeras nociones espaciales. Por ejemplo, si están debajo de una silla gateando, ¿no es cierto?, genera la noción espacial de arriba, abajo, adentro, fuera, y también el concepto de distancia. Por lo tanto, es muy importante, sobre todo para el desarrollo de las matemáticas futuras, ¿no es cierto?, para todo este desarrollo de poder desenvolverse en el plano, en todo el espacio y el entorno, es muy importante el gateo, tiene múltiples beneficios, aparte de los motores. Desplazarse sentado sobre nalgas, apoyando una rodilla y el pie de la otra extremidad, rodar sobre sí mismo. Bueno, hay niños que se sientan así como que caminan de potito, como les dicen las mamás por lo general. Se sientan, ¿no es cierto?, en el suelo y se arrastran caminando como de potito. Ya, eso es muy típico en niños con parálisis cerebral, pero también un niño normal lo puede hacer. Pero son cosas transitorias que uno, después de un cierto estímulo que les dé, eso se va a modificar. ¿Ya? También pueden desplazarse apoyando solamente una rodilla, ya como una especie de gateo, pero con una rodilla, como sentado sobre los talones, pero avanzan como con una piernecita, ¿me entiende? También son cosas que se pueden dar y eso es parte de lo mismo. También rodar sobre sí mismo, ¿no es cierto? Rodar, también es parte de cosas de repente que los niños van probando, pero no es una causa, no es un retraso de desarrollo psicomotor. Marchar en puntillas las primeras semanas o inicios, al principio de la deambulación, cuando recién los niños comienzan a caminar, por lo general caminan, la mayoría caminan en puntillas, ¿ya? Y eso no es anormal, ¿ya? Eso es parte del desarrollo motor. Hay un buen porcentaje que no lo hace, camina normal, ¿no es cierto?, apoyando toda la planta del pie, porque la marcha en sí, todo el proceso de marcha de apoyo del talón, apoyo medio, despegue de los dedos, etcétera, los niños no tienen, ¿no es cierto? Ustedes estuvieron conmigo en el ramo anterior, ¿no es cierto? Ahí evaluamos marcha en ciencia del movimiento, ¿sí? Sí.
Sí, ya. Claro, ¿se acuerdan que hicimos todo este análisis que los niños iban cambiando la vasosustentación, iban, caminan primero en el plano frontal, no tienen rotación de tronco, no tienen braceo, el centro de gravedad está mucho más abajo, caminan a veces también en un proceso de semiflexión, de cadera, de rodilla, y también pueden caminar en puntillas, y eso es parte, ¿no es cierto? Y la marcha no es igual a la de un adulto, la marcha del adulto hay algunos autores que dicen que la logra un niño a los 4 años, otros autores dicen que se logra a los 6 años, la marcha completa como el adulto, es decir, con contrarrotación de tronco, con braceo y con toda la cadencia y toda la marcha propiamente tal. La rotación persistente de la cabeza, ya como niños que andan con la cabeza mirando para allá, para acá, para allá, para acá, ya a veces lo hacen como un juego o también como un estímulo vestibular de los canales semicirculares, también es algo transitorio y tampoco es patológico. Retraso simple de la marcha, con signo de sentarse en el aire, ya como que de repente están de pie y como que hacen como que se van a sentar y se mantienen un ratito sentados, pero en el aire, ¿ya? Eso también es normal. El tartamudeo fisiológico, ya yo creo que, no sé, bueno, el tartamudeo fisiológico es muy normal también entre los 2 y 4 años, ¿ya? Que los niños como que se les traba un poco se les traba, ¿no es cierto?, un poco algunas palabras. Las dislalias fisiológicas también hasta los 4 o 5 años. Las dislalias significa que, por ejemplo, en vez de decir ratón, dicen datón, y van cambiando algunas palabras, como por ejemplo, en vez de, no sé, no se me ocurre este momento una palabra, pero en vez del ratón es característico, dicen datón, dicen dato, wow, en vez de, ¿ya? Esas son dislalias, como cambiar una letra por otra. Ahora, vamos a hablar respecto a la hipoestimulación y también las causas, ¿no es cierto?, de este retraso de desarrollo psicomotor de manera bien superficial, porque el otro semestre tienen ustedes rehabilitación neurológica infantil, ya donde vamos a ver algunas de estas cosas, las vamos a repetir, pero con mucha más profunda, como por ejemplo la parálisis cerebral. Entonces, la hipoestimulación, lo hemos conversado, puede ser la causa del retraso de desarrollo psicomotor. Son niños, por ejemplo, institucionalizados, niños que se encuentran en hogar de menores, niños que se encuentran por mucho tiempo hospitalizados, ya, por ejemplo, hay muchos casos de niños con cáncer, que están hospitalizados por mucho tiempo y que están acostaditos, por lo tanto ellos tienen algún tipo de retraso de desarrollo psicomotor, al igual que los niños, por ejemplo, que han nacido con luxación de caderas y han tenido que usar algunos aparatos para evitar la luxación, ¿ya? Pero esto, acá dice, ¿no es cierto?, lo puse, es algo normalizable. Nosotros podemos actuar, ¿no es cierto?, y normalizar a los niños que tienen este tipo de retraso de desarrollo psicomotor. Otras causas de desarrollo psicomotor son los niños que nacen con algún déficit neurosensorial. Por ejemplo, los niños sordos les cuesta mucho controlar la cabeza. ¿Por qué? Porque no tienen el estímulo auditivo para poder desarrollar, ¿no es cierto?, este control de cabeza a través del entorno. Por lo tanto, no ejercitan, ¿no es cierto?, su cuerpo para poder desarrollarlo. Los niños ciegos también, recuerden que la visión tiene mucho que ver también con el equilibrio, los niños ciegos también tienen un gran retraso de desarrollo psicomotor producto de lo mismo. Es común que una patología auditiva se asocie con retrasos del lenguaje, ¿ya? Los niños sordos también les cuesta más aprender a hablar, ¿ya? A comunicarse, incluso son niños que permanecen aislados, no porque no quieran, es porque no escuchan al resto. Entonces hay que tener mucho ojo con esos niños que están como aisladitos, que podrían, ¿no es cierto?, que tienen retraso del lenguaje, que no escuchan, o que las mamás dicen, no, se hace el sordo, ya es importante, hay pruebas específicas para detectar esto, como la audiometría, ya que se puede realizar en niños pequeños. Los problemas visuales también se pueden asociar a problemas de coordinación, porque si un niño, por ejemplo, tiene algún estrabismo, ¿no es cierto?, que es cuando los ojitos se van hacia adentro, o miopía, ¿no es cierto?, que es cuando tiene pérdida de la visión, o también hay otra enfermedad que se llama nistagmo,
que es cuando los ojitos se mueven de un lado para otro, eso también puede afectar la coordinación, ¿no es cierto?, o el uso de las manos. También puede ser un trastorno específico del neurodesarrollo, ¿ya? Esto quiere decir que tengan algún trastorno específico por ejemplo, alguna lesión cerebral que haya disminuido, ¿no es cierto?, la adquisición, o que sea específico de donde se produce la coordinación, ¿no es cierto?, en el área, por ejemplo, en las áreas asociativas, ¿ya?, o en algunas partes como del lenguaje, ¿ya? Y por lo general, estos retrasos de desarrollo tienen como una área predominante que se asocia al lugar de la lesión, por ejemplo, ya sea motriz o que sea un área de la lesión del lenguaje a nivel cerebral. También pueden anticipar un trastorno motor de una causa más específica u orgánica. Por ejemplo, un retraso de desarrollo motor se puede manifestar puede ser un niño que tiene o sufrió una parálisis cerebral. Muchas de las parálisis cerebral, lo vamos a ver el próximo semestre, no siempre son diagnosticadas al inicio, ¿ya? O bien el niño tuvo algún traumatismo o tuvo algún factor de riesgo durante el embarazo, nació asfixiado, sin embargo el niño parece completamente normal y se observa como que está todo normal, ¿ya? Pero a medida que se va desarrollando, se van observando algunas cositas que pueden ser, por ejemplo, que no use mucho la mano, y vamos teniendo, ¿no es cierto?, algunas alteraciones del desarrollo psicomotor. Este trastorno, por lo general, estos trastornos motores como la parálisis cerebral también vienen asociados de daños sensoriales, ya también tienen daños visuales, también tienen daños auditivos en un 15%, y también tienen epilepsia. Los niños que tienen solo epilepsia, ya hay diferentes tipos de epilepsia, pero hay unas epilepsias que son muy graves, y esas epilepsias van matando neuronas en cada descarga eléctrica que produce una crisis, y eso también va generando un retraso de desarrollo psicomotor que puede ser progresivo, ¿ya? Y también la epilepsia está asociada a la parálisis infantil, al igual que el retraso mental, que hasta un 50% de los niños que tienen parálisis cerebral tienen discapacidad intelectual. Y también el trastorno, se puede anticipar una patología, ¿no es cierto?, que favorece un déficit en trastorno motor, como las miopatías o las distrofias musculares, que las vamos a nombrar solamente hoy, porque eso ya es materia de próximo. Como les decía, también el retraso psicomotor se ve en los niños con discapacidad intelectual. Por lo general, el desarrollo motor se anticipa o se ve, ¿no es cierto?, en niños que tienen retraso motor leve también, ¿ya? Y a veces pueden pasar desapercibidos, porque los niños como que son muy sociales, o como que no, en las primeras etapas, ¿no es cierto?, los niños se les perdona mucho que, por ejemplo, que no hable, o que no conozca, o que le cueste interactuar, pero porque están muy bien desarrollados físicamente, ¿ya? Pero también el desarrollo motor, el déficit intelectual está asociado a un déficit de desarrollo motor. Y también anticipa los niños que son portadores de TEA, ¿ya?, trastorno del espectro autista, también tienen, aparte que son niños que son muy poco empáticos, son muy poco sociables, tienen dificultades para comunicarse, tienen intereses restringidos, por lo general son muy pegados, como se diría, ¿no es cierto?, muy pegados con ciertas cosas, con patrones muy restrictivos, con comportamientos estereotipados. Estereotipa significa que son movimientos repetitivos, por ejemplo, de balanceo. También manifiestan un desarrollo motor enlentecido. Ya hay unas chicas de 4º año, compañeras de ustedes, que hicieron una revisión bibliográfica el año pasado, o sea, este año, ya yo fui su guía de tesis, y ellas están investigando respecto a investigaron de cuál técnica de tratamiento en kinesiología era la más efectiva para realizar, para poder mejorar, ¿no es cierto?, las características del desarrollo psicomotor en niños con el espectro autista. Y ahora están haciendo un proyecto para ver cómo el desarrollo motor favorece las actividades cognitivas y lingüísticas de los niños con TEA.
entonces ya quieren realizar un protocolo para poder intervenir a estos niños y mejorar lo que le estamos diciendo. Ahora, ¿cómo evaluamos este desarrollo psicomotor? ¿Cómo se evalúa en la práctica? Bueno, lo más importante siempre va a ser la historia clínica y la exploración física. Ya, esto es lo más importante en la evaluación. Estamos hablando de un niño que quizás todavía no ha sido diagnosticado por el doctor. Ya recuerden que muchos niños a nosotros nos van a llegar porque el doctor los diagnosticó y lo envió a kinesiología para hacerse terapia, ya, y van a venir con un diagnóstico claro, pero por supuesto yo también le tengo que hacer mi propia evaluación del desarrollo psicomotor. ¿Ya? O bien, ustedes van a estar atendiendo a un niño por otra cosa, y ustedes van a observar que este niño quizás tiene, ¿no es cierto?, alguna alteración, y ustedes le van a aplicar una evaluación de desarrollo psicomotor. O bien, van a llegar, ¿no es cierto?, alguna mamá o alguna docente, alguna profesora del colegio, y le van a pedir una consulta para que usted como kinesiólogo evalúe el desarrollo psicomotor, le haga un informe, y usted lo derive al neurólogo para que haga el diagnóstico final. ¿Ya? Esas son las 3 formas que nosotros podemos evaluar a un niño. Ahora tenemos 2 formas de evaluar. Una es la evaluación del desarrollo psicomotor de forma cualitativa, donde nosotros vamos a evaluar de manera cualitativa, ¿no es cierto?, a través de la calidad de las cosas que nosotros vamos a observar, y vamos a tener una evaluación cuantitativa, que nosotros vamos a utilizar test estandarizados. Lo que vamos a ver ahora son evaluación del desarrollo psicomotor de tipo cualitativa, es decir, a través, ¿no es cierto?, de la calidad de la observación de todo el desarrollo psicomotor. Sin embargo, la evaluación cuantitativa también necesita de estos primeros pasos que vamos a hablar ahora, ¿ya? Ambas necesitan una anamnesis, ambas necesitan la evaluación del tono, ambas necesitan evaluación de las conductas psicomotoras, solo que una la van a evaluar a través de test y otra la van a evaluar a través de la evaluación que ustedes vieron con los otros docentes, ¿no es cierto?, que es cómo evalúan la calidad del movimiento. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Por favor, interactúen a través de las manitos, en el chat. Voy a mirar el chat, voy a detener un poquito para, antes de comenzar esto, ver si está todo claro. Sí, profe, por mi parte no tengo ninguna duda. Ya, voy bien, voy muy rápido. No, va bien. ¿Están comprendiendo? Sí. ¿Están comprendiendo lo que yo les estoy diciendo? ¿Sí? Si quieren, igual usen el chat de repente para anotar algunas apreciaciones, palabras, como para que no se les olviden, o de repente si se les sale alguna duda, vayan anotando con toda confianza y después al final las conversamos, ¿ya? Todas las cosas que no entiendan me las tienen que preguntar. Ya, entonces, ¿qué vamos a preguntar en la anamnesis? Por lo general, ¿no es cierto?, a los niños los vamos a atender con la familia, ya sea la mamá, la cuidadora, incluso niños que están institucionalizados. Por ejemplo, si ustedes van a evaluar un desarrollo psicomotor a un niño al hospital, también si el niño es huérfano, también las tías por lo general, o las personas, ¿no es cierto?, del hospital van a saber, la enfermera, la técnico, y en los hogares también hay gente que se dedica a cuidar a estos niños y también ellos participan en estas entrevistas, ¿ya? Bueno, hay que hacer un detalle del desarrollo psicomotor del paciente, no solo del desarrollo motor. ¿A qué me refiero con el detalle? Significa que ustedes le tienen que preguntar a la mamá, más o menos, ¿en qué edad afirmó la cabeza? Porque puede ser que a ustedes les llegue un niñito de 2 años, por ejemplo, o les llegue un bebé, ¿no es cierto?, chiquitito. Entonces ustedes también les van a tener que preguntar cuándo logró ciertos hitos. Por ejemplo, ¿cuándo ya logró girar solo? Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que de manera voluntaria un niño ya gira solo a los 6 meses. Y de manera casual o involuntaria lo hace a los 4. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que empezar a indagar cuándo se sentó, cuándo caminó, en qué fecha gateó, cuándo comenzó a sonreír, en qué fecha comenzó a decir algunas palabras, en qué fecha más o menos empezó a tomar objetos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces,
Bueno, eso ustedes tienen que indagar, tienen que preguntar respecto al desarrollo psicomotor, ¿ya? Eso es fundamental. Después, ustedes tienen que preguntar si ha habido algún estancamiento o hay alguna conducta que ha estado perdido, ¿ya? Y para eso es importante ver, ¿no es cierto?, cuál es la edad de inicio. No sé, la mamá le puede decir, mira, mi hijo antes caminaba, pero como que cumplió los 2 años y de repente se empezó a caer. O empezó como a arrastrar las patitas, o empezó, por ejemplo, ya como que no quiere caminar, ahora como que solo gatea, ¿me entienden? Entonces ustedes tienen que empezar a preguntar cuándo, ¿ya? Y indagar, ¿ya? Indagar si solamente dejó de gatear, o también perdió la habilidad de jugar, o usted siente, por ejemplo, que además ya no escucha, o como que ya, no sé, observa como que de repente quizás el niño ya no le presta tanta atención, está más apagado, ¿ya? Y hay que ver esas cositas, ¿ya? Y también preguntarles, porque las mamás o las personas que están alrededor de los niños son los que mejor conocen a estos niños, por lo tanto, si esto lo observa la familia, quizás la persona que lo cuida se dio cuenta, o quizás los profesores, o quizás la parvularia les dijo a la mamá que siente que este niño está como distinto y que quizás ha ido perdiendo algunas habilidades, ¿ya? Es súper importante, chicos, que uno nunca, si una mamá les dice que siente algo raro en su hijo, que algo no anda bien, ustedes siempre tienen que prestar atención como si fuera real, ¿ya? Porque las mamás tienen corazonadas, ¿ya? Y eso es verdad. Yo se los digo que trabajé tantos años con niños, les digo, imagínense, trabajé muchos años, 12 años en la Teletón con niños, antes de eso también trabajé, entonces las mamás siempre saben, ¿ya? Ingesta de fármacos u otras sustancias durante la gestación, ¿ya? Si la mamá, por ejemplo, tomaba antidepresivos, pueden ser también que haya tomado, que la mamá tenga epilepsia, ¿no es cierto? Y tomen estas pastillas para controlar la epilepsia. Son cosas que son importantes de indagar, si es que, y con mucho tino también, ¿ya? Porque igual ustedes es difícil preguntarle a la mamá, oiga, ¿y usted consumió alcohol? Es como difícil igual, ¿ya? Pero ustedes también hay cosas que la mamá les va a decir y otras cosas que no les van a decir, ¿ya? Pero hay que tratar de consultar si utilizó alguna sustancia tóxica, o si... Profe, Sí, esta ingesta de fármacos, em, ¿cómo le podría decir? ¿Afecta mucho al bebé mira, en son, la son nutrición? factores de riesgo solamente. La verdad es que esto, por ejemplo, los antidepresivos, no está comprobado realmente si afecta a los bebés, ¿ya? No, hay estudios que dicen que sí y otros que dicen que no. Entonces, por lo general, recuerdan que la clase pasada vimos que habían como factores de riesgo. Y si habían 2 factores de riesgo, tenía más probabilidades. Si habían 3 factores de riesgo, había más probabilidades de tener un retraso de desarrollo psicomotor. Si habían 4, ¿se acuerdan? Y llegábamos hasta 7. Entonces son sumativos. No significa que justo la mamá tomaba eso y va a tener un niño un retraso de desarrollo psicomotor. ¿Ya? No hay como estudios que lo validen y tampoco un profesional que evalúe podría decir que fue por culpa de eso, ¿ya? Porque es un tema muy sensible y tampoco está tan comprobado, pero sí se sabe que son factores de riesgo. No sé si me Ah, ya. explico, ¿ya? Sí, 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 gracias. El control del embarazo, ¿ya? Es importante también saber si esta mamá se cuidó, si fue controlada durante su embarazo, ya si tuvo infecciones durante el embarazo, las características del parto, por ejemplo, si tuvo, no sé, un parto normal, un parto por cesárea, si tuvo asfixia, y la edad gestacional. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo estuvo la huevita adentro de su vientre? Acuérdense que aquí se habla ahora ya nos hablamos de meses, se habla de semanas, ¿ya? 36 semanas, 38 semanas, 42 semanas. Entre 38 y 42 semanas es lo normal, ¿ya? Antes de eso ya se habla de que un niño es prematuro y después de eso, ¿no es cierto? También no es, no es tan típico, que también hay niños que de repente se pasan de las 38 o las 42 semanas, pero es más riesgoso que se anticipe. Antecedentes del periodo neonatal, ya ver qué Apgar tuvo. El Apgar es un indicador que se toma a los 5 y a los 10 minutos al momento que nace un niño,
y es un predictor también porque se toman algunos signos, como por ejemplo el llanto, la coloración de la piel, etc. ¿Ya? Y lo normal es que tenga un Apgar entre 8 y 10. 10 es el máximo. Y después se vuelve a realizar y también ahí debería tener un Apgar. Bueno, los niños que nacen con alguna asfixia o que nacen con algún problema, por lo general tienen Apgar muy bajitos. Peso de nacimiento, ya, esto también es importante. Los niños prematuros pesan muy poco. Lo normal que pese un niño es como de 3 kilos por ahí, ya, pero los niños prematuros pueden pesar 2 kilos 500. Incluso hay niños que están muy extremadamente prematuros que están en neonatología, ¿no es cierto?, en el hospital, y ellos pueden pesar. A mí me tocó, yo trabajé un tiempo en neonatología en el hospital regional y había niños que pesaban 600 gramos, eran así muy chiquititos, ¿ya? Y están en incubadora hasta que se maduran completamente. La calidad de la succión y llanto, ya si el niño era capaz de succionar ¿no es cierto?, la leche materna, si lloraba, también es importante. Los niños por lo general que son hipotónicos, que tienen un bajo tono muscular, no tienen la capacidad de succionar y lloran muy poco. ¿Ya? También eso es importante que ustedes lo sepan, porque también para llorar se necesita fuerza, y se necesita un tono motor, ¿ya? Y también se necesita poder sentir los estímulos, ¿ya? Entonces igual no es muy normal que un niño no llore cuando sea chiquitito. Eso puede ser una presencia de hipotonía, y la hipotonía está dada por varias cosas. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down tienen hipotonía, hay algunas síndromes específicos que tienen hipotonía, también hay niños que tienen las miopatías, también son niños hipotónicos, niños con distrofia cuando nacen ya desde el nacimiento. Ya, y acá hay otras cosas muy importantes que también ustedes tienen que indagar, ¿no es cierto?, en esta anamnesis, los antecedentes familiares, ¿ya? E idealmente hacer un genograma. Ustedes ya saben, o no sé si lo han visto, pero ¿qué es un genograma? ¿No es cierto? No sé si esto ya lo han visto, deberían haberlo visto, todavía no me sé de memoria la malla de ustedes, chicos, pero creo que ahora en este semestre están como modelos de atención en salud. Así que ahí me imagino que deberían ver esto del genograma cuando vean el concepto de familia. ¿Están con esa asignatura? Con la profesora Sí, Valeria, parece. sí, ¿No? profe. Bueno, ahí no sé si han visto todavía el genograma, porque eso lo ven cuando ven el concepto de familia y los antecedentes familiares. Bueno, es importante hacer el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos trastornos que se heredan, ¿ya? Que se heredan y se transmiten de una generación a otra. Y también existen también en algunas familias, sobre todo en algunos lugares muy apartados a lo largo de Chile y en todo el mundo, donde hay mucha consanguinidad, es decir, que se casan entre primos, ¿no es cierto? Y eso genera algunas alteraciones también importantes, no siempre, pero a veces sí. Entonces es importante hacer este árbol genealógico para ver, ¿no es cierto?, los antecedentes, sobre todo, por ejemplo, del TEA, el trastorno específico del autismo, ¿no es cierto?, discapacidad intelectual, trastornos psiquiátricos, epilepsia y otras enfermedades que son hereditarias. Bien, preguntas orientadoras durante la entrevista, ¿ya? Estas son algunas preguntas que yo aquí les puse como para que ustedes las anoten y vayan como teniendo un pool de preguntas que deberían saber. Lo primero es preguntar la edad del niño, ¿ya? Nosotros no podemos hacer porque no podemos hacer un diagnóstico, porque ustedes van a tener que hacer un diagnóstico, así como todos van a tener que hacer una hipótesis, así como todo era, ¿no es cierto?, de este niño. No podemos, tenemos que saber la edad del niño porque necesitamos compararlo con la normalidad. ¿Qué es lo que un niño de su edad debería realizar? ¿Se realizó alguna consulta prenatal? Esto tiene que ver con el control del embarazo. Si hubo algún problema durante la gestación, parto o nacimiento del niño. Si el niño estuvo hospitalizado después de nacer, ¿ya? Hay muchos niños que quedan hospitalizados por un tiempo, en incubadora, en observación, por lo tanto, igual es importante porque eso nos va a hablar, ¿no es cierto?, depende de la edad que nosotros nos llegue a este niño. ¿Nació prematuro? ¿Cuánto pesó al nacer? ¿Existe algún otro factor de riesgo, como violencia doméstica? También puede existir, eso también es un factor ambiental. Depresión materna, la depresión materna también afecta, porque una mamá deprimida, lamentablemente, es muy difícil que pueda estimular a un niño. Alcoholismo, etc. Esta pregunta de acá, que está en el cuadrado celeste, igual es importante. ¿El niño se puso amarillo los primeros días después de nacer?
Existe una enfermedad que se llama bilirrubinemia, ¿ya? Es que se les sube la bilirrubina a los niños, ¿ya? Porque todavía está inmaduro todo este sistema hematológico, por lo tanto, cuando nacen los niños se empiezan a colocar amarillos. Pero un aumento de estos niveles de bilirrubina en la sangre produce toxicidad a nivel cerebral y puede generar afectaciones, principalmente a nivel de los ganglios basales, generando niños con mucho daño cerebral, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante controlar esto de la bilirrubina. Por lo general, a los niños cuando tienen la bilirrubina alta, los tienen que hospitalizar y los colocan en unas incubadoras con sol y se les hace un tratamiento que se llama fototerapia, que es para bajar esta bilirrubina porque se desintegra con esta luz, ¿ya? También se les indica a las mamás que les tienen que dar mucho pecho, hidratarlo mucho, para que vayan bajando estos niveles de bilirrubina, y es muy peligroso. ¿Ha tenido su hijo alguna enfermedad grave? ¿Ya? Eso también es importante, neumonía, algún TEC, alguna caída. ¿Es pariente del padre de su hijo? ¿Ya? Todo lo que yo les hablaba de la consanguinidad, ¿ya? Si son primos. ¿Existe algún caso de deficiencia mental? Ahí ustedes pueden agregar, no sé, epilepsia, otra cosa, o alguna enfermedad hereditaria en la familia. Y también preguntarle qué piensa usted del desarrollo de su hijo. Ahí las mamás que son primerizas son las más preocupantes para nosotros y para ustedes como cuando hagan la entrevista, porque las mamás que tienen más de un hijo pueden comparar con el otro hijo. Entonces, no, es que el niño, el hermano mayor ya estaba caminando a esta edad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, vamos a la exploración física. En la exploración física, ¿no es cierto? Quizás ustedes se les pasaron como la inspección, o dentro de la exploración física se encuentra la inspección, no sé cómo se lo habrán pasado a ustedes, pero en el fondo es lo mismo. Examen físico, profe. Examen físico, ya. Bueno, hay algunas alteraciones fenotípicas, que es lo que ustedes pueden encontrar en la inspección de un niño, ¿ya? Estas alteraciones fenotípicas, fenotipo, ¿no es cierto?, significa que son la expresión de algunos genes, o alteraciones, ¿no es cierto?, que se han desarrollado y que son evidentes de ver. Existen alteraciones menores y mayores, fenotípicas, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener la hendidura palpebral oblicua, ya los ojitos como diferentes, los ojos muy separados, las orejas muy bajas, labio leporino, fisura palatina a nivel del paladar, cuello corto o un cuello muy largo, un pliegue palmar único, un quinto dedo de la mano corto curvo. ¿Ya? Esas son como alteraciones fenotípicas que son mayores y que por lo general están asociados a síndromes. Por ejemplo, el pliegue de la mano palmar único es característico de los niños con síndrome de Down, las fisuras palatinas también, algunos niños nacen solo con eso, y se pueden observar en la inspección y se pueden ver, ¿no es cierto?, de manera evidente cuando uno le saca la ropita a los niños, y hay que ver, bueno, todo lo que se observe. Hay algunas alteraciones fenotípicas que son menos importantes y otras que son más importantes. Por ejemplo, los del dedo de la mano corto y curvo quizás no es tan importante, o a pesar de que sean, ¿no es cierto?, diferentes. Puede ser que ustedes también encuentren algunas pigmentación en la piel que sea distinta. Por lo general en los niños se pueden encontrar en muchas manchas de color café con leche, ya cuando son muy, muy grandes, también están asociadas a algunas enfermedades neurodegenerativas, etcétera, ¿ya? Pero eso es lo que ustedes podrían encontrar más o menos a través de la inspección fenotípica, aparte, ¿no es cierto?, de el pie plano, las rodillas en valgo, pie valgo, etcétera, ¿no es cierto?, una escoliosis y todo lo que ustedes quizás ya vieron en su... Profe, como qué síndrome puede ser cuando un bebé nace con una mano pegada y con microcefalia. Bueno, hay muchos síndromes, ¿ya? Y también existen, a veces son solamente malformaciones, ¿ya? Malformaciones que tienen los niños, ¿ya? Ahora,
por lo general, para que sea un síndrome, tiene que tener varias características, ¿ya? La palabra síndrome significa que agrupa varias cosas, ¿ya? Y por lo general, así como que tenga esas dos cosas en específico, no conozco el síndrome, el nombre de ese síndrome. Quizás puede ser solamente unas malformaciones aisladas, ¿ya? Ya. Yo creo que hay como 1000 síndromes a nivel del mundo. Más o menos. Ya. Sí, hay miles, 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 miles. Y si ustedes buscan son muchos, ¿ya? Y por casualidad, y en Chiloé se dan muchos síndromes, muchos, muchos, muchos síndromes que, por ejemplo, dice 1 en el mundo o 2 en el mundo y 1 está en Chiloé, ¿ya? ¿Y por qué? Porque como es una isla hay mucha consanguinidad, entonces eso va alterando los genes y va produciendo estos síndromes, ¿ya? Ya, profe, gracias. Las alteraciones del perímetro cefálico, ya esta es una medición objetiva, y ahí vamos a hablar de lo que también decía su compañera, porque también podemos encontrar acá algo ya que es más evidente y que se mide. Esta medición no la van a realizar ustedes, ¿ya? Esta la va a hacer el pediatra. Así que no es que ustedes tengan que medirle la cabecita a un niño, pero sí es importante saber lo que dice acá. Que cuando el perímetro cefálico es mayor a 2 desviaciones estándar o menor a 2 desviaciones estándar, se asocia a un riesgo de trastorno en el desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, si el perímetro cefálico es mayor, hablamos de una macrocefalia, y si es menor, hablamos de una microcefalia. Y para eso se utilizan las tablitas, ¿ya? Que es una gráfica de crecimiento que utilizan los pediatras y también las utilizan las enfermeras en el control de niños sanos, donde se les mide la cabecita, y acá están los centímetros, ¿se fijan? Y acá están los meses, y acá están los años. Y se marca un puntito, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se observa, y acá se grafica, ¿no es cierto?, si está esto es la línea normal, que se entrega por año, esto viene hecho, sí, con esta línea normal ya viene hecho, de acuerdo a la edad, y acá se van marcando, ¿no es cierto?, y se va diciendo cómo ha ido cambiando este perímetro craneano a lo largo del desarrollo del niño. Si se fijan que si está por sobre 2 desviaciones estándar, ya estaríamos hablando de macrocefalia, y si está por debajo de la normalidad, estaríamos hablando de microcefalia. ¿Ya? Eso es algo muy importante que ustedes tienen que saber. Otra cosa que vamos a evaluar en el examen físico es la evaluación de los reflejos primarios, ¿ya? Y existen múltiples reflejos que hay que evaluar, pero no significa que a ustedes les va a llegar un niño y van a tener que evaluar todos los reflejos que yo le puse en la guía. Ya ustedes van a tener que seleccionar, de acuerdo a la edad, los reflejos que tienen que estar presentes y cuáles no. ¿Sí? Entonces, acá puse revisar la guía en Platea, porque ahí yo les subí una guía, ¿ya? Y esa guía salen todos los reflejos y cómo se evalúan, ¿ya? Entonces, tienen que revisarla, porque van a aparecer, por ejemplo, el reflejo de Moro, el reflejo oculococlear, el reflejo de succión, el reflejo de prensión. Entonces, sale en esa guía, sale cómo evaluarlos y qué es lo que se debe esperar. Y hay reflejos que, de acuerdo al desarrollo cerebral, ¿no es cierto?, a través de la mielinización, van desapareciendo. Recuerden que eso lo vimos a través de la teoría jerárquica. Recuerden que el control de la... Primero nacemos teniendo un control, ¿no es cierto?, de todos los reflejos que dominan nuestro cuerpo y nos movemos en base a eso. Pero a medida que vamos desarrollando y se va mielinizando nuestro sistema, nuestra corteza toma el control y yo me puedo mover de manera voluntaria inhibiendo estos reflejos, ¿ya? Entonces, estos reflejos, algunos van desapareciendo a medida que va madurando nuestro niño, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, a un recién nacido, lo primero que se les evalúa es el reflejo de prensión, ¿no es cierto?, que se les hace un estímulo en la palma de la mano y el niño debería cerrarla. El reflejo de succión, uno puede colocar el dedito, ¿no es cierto?, en el niño, obviamente con un guante, ¿ya? O también si el niño es capaz de succionar la leche materna, ya lo tiene presente. El reflejo de hociqueo, que uno le
le estimula la comisura lateral del labial y los niños se giran para ese lado. El reflejo de la marcha, recuerden que tenemos una marcha automática que desaparece al segundo mes, a finales del segundo mes, ¿no es cierto? Y que después, si nosotros encontramos el reflejo de la marcha, ya va a ser patológico, ¿ya? Y si no existe en un niño también es patológico porque debería existir. El reflejo de Moro, ¿no es cierto? Que es cuando el niño se extiende, cuando uno lo posiciona en las manos y lo lleva hacia atrás, el niño se extiende, o cuando uno hace un ruido fuerte, el niño también hace este movimiento de extensión. Son reflejos primarios arcaicos que van a ir desapareciendo a medida que la corteza va madurando. Después vamos a evaluar el tono, ¿ya? ¿Cómo se evalúa el tono? Se evalúa de manera pasiva y se evalúa de manera activa. ¿Cómo lo vamos a evaluar? A través de la inspección, a través de la palpación, a través de la movilización pasiva y a través de la movilidad activa. La inspección tiene que ver cómo observar al paciente, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, le hago a un niño la tracción ascendente y se siente, ¿no? Si yo observo a un niño con una posición, no se ve muy bien aquí, pero es con la posición de patitas de rana, por ejemplo, que es normal hasta los 3 meses, pero los primeros meses de vida, recuerden que tenemos una flexión fisiológica, antes de los 2 meses no se observa las patitas de rana. Entonces, un niño recién nacido que tenga unas patitas de rana, por lo tanto, a mí me estarían indicando que tiene una hipotonía. Recuerden que es característico del 3er mes, pero al 4º mes ya empieza a disminuir. Por lo tanto, si un niño de 6 meses o de 5 meses persiste, ¿no es cierto?, en esta posición de leg frog o patitas de rana, también estaría hablando de una hipertonía. Ahora, puede ser lo contrario, que la inspección, ¿no es cierto?, nosotros observemos que el niño tiende a cruzar las piernecitas así, esta se llama posición en tijeras, así se llama, se describe de esta manera, que tienda a las tijeras o tienda a la aducción, ¿no es cierto?, de las extremidades inferiores. Esto me estaría hablando de una hipertonía, un aumento del tono. Entonces, si yo posiciono a un niño y lo veo, ¿no es cierto?, con un retraso importante de la cabeza, que no puede estabilizarse cuando lo movilizo, o a través de la inspección, que es un niño como que se encuentra como desparramado, que está como asimétrico, eso ya es indicador de una hipotonía importante. Ahora, si yo palpo, ¿no es cierto?, este niño lo toco, el niño hipotónico va a tener, ¿no es cierto?, muy blanditos, son niños muy blanditos que ustedes van a sentir inmediatamente esta hipotonía, ¿ya? A diferencia de sus músculos, porque lo normal es que ustedes se toquen sus musculitos, ¿no es cierto? Y ustedes, este es el tono normal que tienen ustedes, ¿ya? Una hipertonía también es alterada y ustedes van a ser capaces de identificarlas cuando la toquen, ¿ya? Y después está la movilización pasiva. ¿Cómo yo movilizo a mi paciente? Se hacen solamente un par de pruebas, ¿ya? No se hacen tantas pruebas porque son guaguitas. Entonces, una de lo que se evalúa a través de la movilización pasiva es la tracción ascendente, que nos va a indicar sobre todo cómo se comporta el tronco y la cabeza, ¿ya? Y ahí vamos a observar si tiene hipotonía. Después hacemos este gesto, ¿ya?, que se llama el signo de la bufanda, así se llama esto, que en los primeros meses los niños no cruzan la línea media como pasa aquí, se fijan, este es un niño muy hipotónico, porque lo normal, recuerden que en los primeros meses los niños tienen flexión fisiológica a nivel del tronco y de las extremidades, por lo tanto, llegan solamente hasta la mitad, más o menos como por ahí, ¿ya? Entonces, esto hay que hacerlo de manera muy suave porque uno puede luxar a un bebé hipotónico o también puede producir lesiones, ¿ya? Así que esto es muy suave y es solamente para evidenciar la hipotonía o la hipertonía. Se fijan que cuando uno a un niño hipotónico lo toma desde las axilas, es como que uno fuera a pasar de largo, se nota mucho, ¿ya? Que no tienen tono en la zona axilar, es muy evidente la hipotonía sobre todo. La hipertonía, la hipotonía también se observa, ya, porque aquí cuando uno coloca a este niño en esta posición, lo normal es que esta cabecita la levante, ¿ya? Pero un niño hipotónico no es capaz de levantar la cabeza.
Ya, esto lo vamos a palpar y lo vamos a observar, y además vamos a movilizar de manera pasiva. También no encontré, no puse foto acá, creo, de eso, pero también uno moviliza las extremidades como llevando una piernecita al pecho y la otra piernecita al pecho, abre las piernecitas de los bebés, y también con eso va evidenciando de manera pasiva el tono, ¿ya? Se evalúan solamente la tracción ascendente, las extremidades superiores, que se puede utilizar el signo de la bufanda, se evalúan estas posiciones de la posición prona, y se evalúa movilizando las piernecitas y viendo el tono, ya sea en flexión y extensión, y haciendo una circunducción de cadera para un lado y una circunducción de cadera para el otro. Eso es lo que se evalúa en primera instancia en un niño. Y la movilidad activa se evalúa a través de la observación. ¿Ya? Es decir, ustedes tienen que observar al niño en su entorno, ¿ya? Hacerlo jugar, hacerlo ver, que sea capaz de evidenciar su desarrollo psicomotor, y ahí ustedes van a hablar del tono. ¿Ya? A diferencia de los adultos, que la movilización activa, yo le pido que haga una actividad o un movimiento, a un niño por lo general no me va a seguir indicaciones. Por lo tanto, los niños se evalúan en el juego. A un niño, para evaluar, ¿no es cierto?, la actividad de desarrollo psicomotor, yo también estoy haciendo la evaluación activa, o estoy evaluando de manera activa el tono, ¿ya? ¿Y cómo hago eso? Tengo que ordenar mi espacio, colocar juguetes, colocar bancas, colocar colchonetas, etc. Y ahí el niño ofrecerle juguetes donde sea capaz yo de evaluar el desarrollo motor grueso, el desarrollo motor fino, el lenguaje, la capacidad socioemocional, la parte cognitiva, ¿no es cierto? Y además voy a ver cómo se comporta este tono de manera activa en el movimiento. Si tiene un tono postural bajo, si tiene un tono postural alto, si tiene un tono postural hipotónico, si tiene un tono postural hipertónico. No se utilizan escalas, porque estamos hablando del retraso del desarrollo psicomotor. Cuando ustedes ya pasemos a neuro, el próximo semestre, cuando ya veamos, porque niños realmente con patología neurológica, porque acá estamos hablando más de niños que tienen riesgo de presentar desarrollo psicomotor, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que realizar? Este diagnóstico. Y vamos a investigar todo esto. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Me gustaría que las escribieran, que las anotaran, que me contaran un poquito qué les ha parecido la clase y cómo, qué han aprendido, o si quieren lo pueden escribir, etc. Yo les subí en Platea un video, ¿ya? Y en ese video se está haciendo una evaluación psicomotriz, ya, porque es un bebé más chiquitito, pero si se fijan, la kinesióloga les pone objetos, le hace cosas. Entonces yo se las puse y me gustaría que la vieran, y ojalá escribieran alguna cosa en el foro, porque les puse un forito chiquitito, que no es evaluado, es totalmente voluntario. Pero igual me gustaría saber qué